Y antes de venir al estudio de la palabra, te quiero recordar eh, el- la escuela de padres. Yo te invito, padres, si tú eres papá de un joven o jovencita menor de 16 años, ven, prepárate, es importante. Más que nunca tus hijos están en riesgo, el espíritu del anticristo se mueve fuertemente queriendo quitarle la fe a tus hijos, queriéndolo apartar de su camino, de su propósito. Y tú como padre y madre pues tienes una gran responsabilidad y tienes una gran influencia sobre ellos, un gran respaldo de parte de Dios para que tú los defiendas, para que tú los guardes y ellos puedan seguir el camino que Dios forjó para ellos. Es que ven, queremos darte algunas herramientas, algunos pasajes bíblicos, queremos orar por ti, queremos interceder para que sigas con esa labor tan importante de ser padre y madre de tus hijos. También si eres un tutor, si tú eres el que trae a ese niño, a ese joven, pues también asiste, te invitamos a que vengas. Y pues queremos que la pases bien. Vamos a tener al final una rica comida con una taquiza que queremos darte. Todo esto es gratis, es un esfuerzo que la iglesia está haciendo para ayudarte en ese ministerio de padre. Así que te invitamos que vengas próximo 27, apúntate al final del servicio. Si no te has apuntado, apúntate. Ahí habrá una mesa que dice Escuela de Padres y apúntate. Es totalmente gratis. Pues vamos a orar y prepararnos para la palabra. Señor, te bendecimos. Te honramos, te glorificamos, siempre es deleitoso acercarnos a ti, a tu presencia. Es maravilloso estar en ella. Nos reconfortas, nos animas, nos alientas, nos haces fortalecernos en ella. Tu gloria es maravillosa y gracias por ese privilegio que el Señor Jesús abrió para nosotros, para acercarnos. Te pedimos ahora que nos bendigas a través de tu palabra, queremos ser instruidos por ella, queremos que se nos revele esa palabra a lo más profundo de nuestro corazón y que nos ayudes también a llevarla a cabo, que podamos vivir la vida física que nos has dado con el gran propósito que tú tienes y preparándonos para esa vida eterna que tú nos regalaste, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues estamos casi a punto de terminar este año, te decía, el año que denominamos el año de la acción, no porque vas a dejar ya de accionarte, sino que hicimos que este año, después de eso de la pandemia, de tanta inactividad, ahora pues este año pudieras enfocarte en la acción y claro que sigas adelante con esa acción. Pero hablando de este tema, de la actividad, de la acción, de la ejecución de cosas, de la actividad, quiero hablarte de este tema. Hay un proverbio o un dicho muy común entre la gente que dice, Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Una frase que la gente dice mucho, lo oímos en la televisión, lo oímos en la gente decirlo mucho. Y efectivamente, la Biblia no dice que Dios dijo esto. No está esa frase que haya dicho Dios según la Escritura. Esta frase no lo dice la Escritura. Pero después de esta enseñanza que te voy a dar, quiero que al final tú decidas si esta frase tiene verdad o no tiene verdad. Ahí la dejo a tu criterio después de esta enseñanza. Dios nos ha dado un cuerpo físico para vivir en este mundo. Y con él nos ha dado fuerza física, inteligencia, sentimientos y habilidades natas. Nos las ha dado ¿para qué? Para que las utilicemos, para que trabajemos con ella en la tierra, para que mientras estamos en este mundo físico, pues nos ayuden todas estas cosas que Él nos dio para pasar por aquí hacia la vida eterna que Dios tiene planeada para nosotros.
Pero también juntamente con esta vida física, con este cuerpo físico, que nacimos, un día existimos, nuestra mamá estuvo embarazada de nosotros, fuimos al hospital y ella dio a luz y ahí nacimos. También el Señor Jesús nos ha dado un nacimiento espiritual. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 3, verso 5, y dice así la Escritura. Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros también hemos nacido espiritualmente una vez que nos acercamos al Señor. Se lo había hablado algunos domingos atrás. Ahora existimos como seres espirituales, tenemos esa percepción espiritual, eso que el ser humano perdió cuando pecó. Esa muerte espiritual, pues el Señor Jesús la vence, y también la muerte física, todo, pero ahora nosotros en esta vida física podemos tener acceso a ese mundo espiritual. Y nosotros tenemos que encontrar como hijos de Dios el equilibrio entre ambas, entre esa vida física y esa vida espiritual. Hemos estado hablando domingos anteriores acerca de esta vida espiritual, y hoy quiero enfocarme más a la vida física que Dios nos ha dado en esta tierra. Te decía, la fuerza física, la inteligencia, los sentimientos y las habilidades las tenemos que usar y hacer un buen uso de ellas, y así tendremos una vida exitosa. O sea, Dios nos hizo, nos puso en esta tierra, puso estas cosas en nosotros para que con ellas podamos vivir en la tierra y al usarlas tener una vida exitosa. Está en nosotros, Dios lo puso cuando nacimos, nos proveyó de una fuerza física que requerimos para movernos, ¿verdad? Para comer, para actuar, para trabajar, para realizar actividades físicas requeridas todos los días, como pues, para bañarnos, estas fuerzas, para limpiar la casa, para lavar los trastes, para transportarnos de un lugar a otro, para cargar cosas, etcétera. Entonces Dios te dio esa fuerza física. Ahí la tienes, la usas. También en nosotros Dios nos dotó de inteligencia. Tenemos la inteligencia para hablar un idioma o varios idiomas. Tenemos la inteligencia para aprender oficios o aprender una carrera, para mejorar nuestras habilidades que tenemos, para entender a los demás, ¿verdad? Con la inteligencia, pues alguien me habla, le puedo entender. Para tomar una clase, pues tengo la inteligencia para poder entenderla, para entender mi entorno, dónde vivo, qué es lo que puede hacer mi cuerpo. Entonces todo esto Dios me dio esa inteligencia. Y también me ha dado sentimientos, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tenemos sentimientos, y yo tengo dentro de mí esa capacidad para amar, para comprender, para ayudar a otros, para estar alerta del peligro si existe, para servir a Dios, al prójimo y a mí mismo, y muchas otras cosas, ¿verdad? Que nos sirven los sentimientos. Y también en nosotros hay habilidades con las cuales nosotros nacemos, y tenemos la capacidad con esas habilidades de desarrollarlas, de activarlas y utilizarlas para pues nuestro beneficio y beneficio de otras personas, ¿verdad? Como la música, el canto, el deporte, el servicio, los negocios, la enseñanza y muchas otras cosas de habilidades que tenemos, hasta para cocinar y muchas cosas. Y Dios nos ha dotado de todo esto para vivir nuestra vida física. O sea, lo requerimos, lo tenemos para que a lo largo de lo que pasamos en esta tierra, desde que nacemos hasta que partimos con el Señor, pues las usemos todas estas cosas diariamente. Pero por supuesto, también que
aunque tenemos todas estas cosas para vivir, para ejercer nuestra vida, también requerimos diariamente de la ayuda de Dios. Requerimos de su intervención en nuestra vida, requerimos de su provisión. Él es el que nos provee. Requerimos de una revelación que Dios nos da de la palabra, de muchas cosas acerca de nuestra existencia, de nuestra tarea en esta tierra y muchas otras cosas, y requerimos pues de milagros. Necesitamos los milagros en nuestra vida. A pesar de todas estas cosas que ya tenemos, pues requerimos de milagros. Yo pongo como ser humano lo que tengo humanamente, y Dios me ayuda con lo que no puedo o con lo que requiero extra a lo largo de mi existencia. Quiero que vayamos a segunda a los Corintios, capítulo 9, verso 10. Y así lo aclara la palabra. Este es un pasaje que retoma el apóstol Pablo del Antiguo Testamento, y ve lo que dice. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias, por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, dice, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. O sea, Dios nos dio la habilidad de comer, pero nos da el pan. Dios nos dio la habilidad de sembrar, pero pues Dios nos da la semilla y produce las cosas en la tierra para que tengamos que sembrar. Ese es el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos una parte humana que ponemos, esa inteligencia, esa fuerza física, esos sentimientos, y Dios en su gracia nos ayuda, nos pone un extra para poder tener esa vida que deseamos en esta tierra. Y el Señor nos ha dado todas estas cosas para que podamos vivir en la tierra con liberalidad, para que podamos, es el propósito de Dios, ¿verdad? Que nosotros pues vivamos en esta tierra bien. O sea, Dios nos hizo y nos dio la existencia para vivir bien en esta tierra, pero pues por causa del pecado, por causa de esta debilidad, tendencia al mal que tenemos, pues no vivimos tan bien, pero pues Dios nos da su gracia y su ayuda para poder vivir bien. El deseo de Dios es que vivamos bien. Por eso requerimos, para vivir bien y ser exitosos en esta tierra, requerimos usar todas estas cosas que Dios nos ha dado con sabiduría. Es nuestra responsabilidad el uso que yo le doy a las cosas que Dios me ha dado y el cuidado que yo tengo de lo que Dios me ha dado. Mi cuerpo, mis sentimientos, mi salud, mi inteligencia, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, las tengo que cuidar y utilizar muy bien. Entonces, tú tienes un cuerpo, un solo cuerpo, no tienes dos cuerpos, no tienes un cuerpo de reserva. Tú tienes sentimientos, tienes fuerza, tienes que cuidarlo, porque es lo que Dios te dio, es con lo que vives en esta tierra, es lo que debes utilizar para pasar por esta tierra y seguirte preparando hacia la vida eterna. Pero mientras estamos en esta tierra, nosotros tenemos la decisión de usar esas cosas que Dios me ha dado para lo bueno o para lo malo. O sea, si hay una decisión de parte nuestra, ¿qué hago con eso que Dios me ha dado? ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces con tu salud? Ahorita con tanto de la pandemia, vimos cómo la gente que tenía más cuidado de su cuerpo, que se ejercitaba, que se cuidaba en su forma de comer, pues pudo resistir más a la gente que tenía pues ya enfermedades por el mal uso que le ha dado a su cuerpo. Entonces es nuestra decisión qué hacemos con esta fuerza, esta inteligencia, estas habilidades, estos sentimientos. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Y aquí Moisés les recuerda algo que pues él hizo a través de ser profeta. Dios usó a Moisés como profeta para hablarle al pueblo de Israel, y entonces le explica
algo importante, ¿va? La decisión que tiene el pueblo. O sea, Dios ya lo había escogido, lo había apartado, su gracia se había manifestado, hubo milagros para sacarlo de Egipto, porque ellos no podían salir aún con su fuerza física, con su propia inteligencia o con sus propios sentimientos, no podían. Tuvo que intervenir Dios de manera sobrenatural para que ellos salieran de Egipto. Sale, los lleva al desierto, los escoge, los llama. Y entonces, ya que están de fuera, ya que Dios los ayudó, ya que Dios proveyó esa ayuda para sacarlos, entonces Moisés les recuerda esas palabras en Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Entonces, Moisés les dice al pueblo: ya están fuera, ya Dios se manifestó, ya Dios los libró de los egipcios ya quedaron atrás, ustedes están en el desierto ahora, van a entrar a una tierra prometida. Bueno, pues ahora les digo, y pongan los cielos y la tierra como testigos, decidan qué hacer con esa libertad, decidan qué hacer con las cosas que Dios les ha dado. Si ustedes aman a Dios y siguen su palabra, siguen sus mandamientos, les va a ir bien a ustedes y a su descendencia. Entonces, ¿de quién dependía la decisión? Pues otra vez del pueblo de Israel. Ya había hecho Dios un milagro. Ellos tenían que decidir. ¿Y con qué tenían que decidir? Pues con las cosas con las que habían nacido. Ellos con su fuerza, con su inteligencia, con sus sentimientos, era la manera en que iban a seguir con la bendición que Dios les había dado, y por supuesto Dios seguía apoyándoles a ellos. Nosotros decidimos cómo utilizamos las cosas que Dios nos dio. Pero te decía, por nuestra debilidad, pues tendemos a no usarlo correctamente. Por eso requerimos la ayuda de Dios. O sea, no es tan solo el deseo de usar lo que yo tengo sabiamente, sino que sí requiero de Dios. Así como el pueblo de Israel requirió de Dios para salir de Egipto, después requirió de Dios para estar en el desierto, para cruzar el Jordán, para entrar a la tierra prometida, para permanecer en la tierra prometida. Nosotros necesitamos a Dios todos los días. El hecho de que yo tenga fuerza, estas cosas que Dios me ha dado, no quiere decir, bueno, pues aquí veo la tierra, me muero y ya me presento delante de Dios a ver qué pasa. No, yo requiero de Dios, de su presencia a lo largo de mi vida. Si tenemos problemas económicos y le pedimos ayuda al Señor, Dios nos puede proveer sobrenaturalmente. Ya ha pasado, ¿verdad? Que tú tienes problemas, de repente no tienes. Yo he escuchado testimonios de hermanos que pues tenían una necesidad económica, abrieron su Biblia y de repente les apareció un billete de 500 pesos. Yo creo que Dios lo puede hacer. O alguien llegó y les tocó a su casa y les trajo alimento porque ya no tenían alimento. O de repente iban en la calle y se encontraban un billete o varios billetes para poder sostenerse. Y Dios hace milagros cuando tenemos problemas. Y después de tanta oración, Dios le puede dar un trabajo a esa persona para que la respuesta a la necesidad económica que él tenía. Pero una vez que ya tiene el trabajo, ¿qué depende de la persona? Pues ser responsable en su trabajo, ¿verdad? Ir todos los días a trabajar, usar su inteligencia para hacer bien ese trabajo, para que pueda mantener esa bendición que Dios le ha dado. Yo veo, si tú ves en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay milagros. Por supuesto, hay cosas sobrenaturales que Dios hace, pero si tú ves, la mayoría del tiempo la gente tiene que usar su fuerza. Un ejemplo tenemos con Elías, en plena hambruna, en la tierra no había que comer. Dice la Escritura que Dios le dijo a Elías: vete a tal lado, junto a un arroyo, y ese arroyo no había agua, poquita agua que salía de ahí, él tomaba agua de ahí. Y dice que Dios mandó cuervos con alimento por varios días. Pero después de eso, dice, tuvo que ir a otro lado y tuvo que caminar una larga distancia
y llegar con una viuda, y ya la viuda no estaban los cuervos, ¿verdad? Para que se siguiera alimentando ahí Elías y la viuda, sino que lo poquito que ellos tenían, pues ahí lo usaron. Y sí, después Dios hizo un milagro, se multiplicó ese pan por varios días hasta que acabó la hambruna. Pero después de este milagro, pues Elías tuvo que seguir su vida normal. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que nosotros tenemos que usar esa fuerza, eso que Dios nos ha dado. Si tenemos milagros, no vamos a vivir todo el tiempo de esos milagros, no vamos a estar sosteniendo nuestra vida. O sea, la mayor parte de nuestra vida no se sostiene de milagros o de la intervención sobrenatural de Dios, sino de los recursos con los que Dios ya nos ha dado, o sea, con los que ya nacimos. ¿A cuántos versículos hablando del trabajo nos habla la Escritura que el flojo pues va a quedar pobre, que el que solamente se queda mirando las nubes nunca va a sembrar, y muchos otros ejemplos, ¿verdad? Que el que no trabaja, que no come, dice el apóstol Pablo. Encontramos muchos versículos que nos dicen, pues sí, tengo que trabajar, tengo que esforzarme, la vida física que Dios me dio, pues tengo que usarla para trabajar, y todas las cosas que Dios me ha dado, pues las tengo que utilizar. Aunque a veces requiero de milagros y de intervención de Dios, pues el mayor tiempo lo tengo que utilizar yo para hacer mi vida en esta tierra. Yo veo que algunas personas recurren a la brujería o a los astros cuando no usan bien lo que Dios les ha dado. Entonces necesitan supuestamente, ¿verdad?, la intervención de estos astros. Y hay gente que le pide ayuda a los muertos porque pues ya no puede en esta tierra. Hay gente que va y busca amarres, ¿verdad? Porque pues sus sentimientos no son suficientes para amarrar el amor de su vida, o para controlar sus sentimientos, que esa persona no lo quiere amar, y va y pues a ver, yo quiero que me ame a la fuerza, y supuestamente buscan amarres. Otros pues usan de amuletos, ya no quieren usar su fuerza, su inteligencia, sino solamente buscan amuletos para entonces supuestamente que les dé buena suerte, y todas las cosas que ellos no hacen, pues las puedan obtener a través de estos amuletos. Pero también tristemente muchos creyentes entienden mal lo que es la administración de Dios, o lo que son los milagros, lo que es la oración por otras personas, y creen que una oración va a evitarme trabajar. Si una persona es floja y no quiere trabajar, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que no coma. Pero pues muchos creyentes se acercan y se han siempre una vida de flojera, y vamos a orar por provisión, y pasan al frente y oramos por él, y se va y sigue siendo flojo. Entonces no va a resolver esta situación, una oración, la flojera de una persona. O sea, Dios me ayuda, por supuesto. Te decía que en un momento de crisis Dios puede hacer un milagro en mi vida, pero pues yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme a buscar el alimento, porque Dios me ha dado esa fuerza. Tengo que luchar, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos que enfrentar enemigos, te lo he dicho, enfrentamos enemigos espirituales, y a veces no queremos hacerlo, y pensamos que pues solamente por que oren por mí, pues ya entonces me va a evitar esa lucha. Y no, yo tengo que ir afuera y seguir luchando. Cuando hay llamados, te decía, al frente para orar, los altares se llenan y creen que pues el toque del predicador va a ser la solución a mi vida, y no, es una ayuda. O sea, Dios nos va a ayudar siempre, y el hecho de que yo ore por ti, pues, o un predicador ore por ti, te va a ayudar, pero tú tienes que ir allá afuera y usar las cosas que Dios ha puesto para que te vaya bien, para que pueda haber resultados. Decía, queremos que oren por nosotros y prosperemos sin dejar la flojera. Pedimos que nuestros hijos cambien. Ya es muy típico, ¿verdad? Que es que pastor, ore por mi hijo porque no cambia. Pero pues tú, ¿qué haces? ¿Qué haces en casa para que tu hijo cambie? No dice la Escritura que los padres no deben exasperar a los hijos. Tú tienes que hacer una labor, no es solamente de que ores para que yo tenga que orar para que tu hijo cambie. El que tiene que cambiar eres tú, tus acciones, tus palabras, tu lucha, tu educación. ¿Qué es lo que queremos decirte en esta escuela de padres? La tarea principal de la paternidad es tuya, o
El que tu hijo sea exitoso, pues depende mucho de ti, de tu actividad como padre, de tu lucha, de tu esfuerzo, de tu educación, de que tú te esmeres en casa para hacerlo. No una oración va a cambiar a tu hijo, lo vas a cambiar tú y con la educación que le diste. Entonces, que entendamos que la oración es una ayuda, pero una ayuda para que yo siga haciendo mi actividad. Ser sanado, ¿verdad? Cuando no se diga cuando oramos, pedimos, hermanos, que vamos a orar para que sane la gente, pasan casi todos, mucha gente enferma aún en el pueblo de Dios, y oramos y tal vez Dios te quitó el dolor en ese momento, o hizo un milagro, pero vas a tu casa y sigues haciendo el mismo hábito malo de comer o de no hacer ejercicio, de no cuidarte o de comer comida chatarra, y pues otra vez tu cuerpo va a reaccionar equivocadamente. No es la solución eres tú. Yo puedo orar por ti para que sanes de un dolor, pero si otra vez vuelves a hacer las cosas indebidas por las cuales tienes ese dolor, entonces pues no va a haber una solución, porque la solución la tienes tú, ¿verdad? Como aquel pues que oramos. Y Dios hace milagros. Hemos oído grandes testimonios de lo que Dios hace en la gente acerca de la sanidad, y podemos orar por un hermano diabético, y tal vez es diabético porque siempre ha comido azúcar y pasteles y Coca-Cola y refrescos, y entonces se le fue el azúcar hasta arriba, está ya mal, oramos por él para que sane, y sana, el azúcar se le nivela y vuelve a comer otra vez las mismas cosas que antes comía. Pues va a volver a enfermar. Aún, ¿verdad? Quienes no quisieran que Dios obrara, ¿verdad? Y milagrosamente tuvieras un cuerpo todo atlético, sin ir al gimnasio, ni hacer ejercicio, ni nada, como el hombre araña, ¿verdad? Cuando despierta ya tiene un cuerpo diferente. En la película, pues así quisiéramos, ¿no? Despertar un día y tener un gran cuerpo. Y fíjate, te voy a decir algo, Dios puede que eso suceda. Dios podría hacer que tú tuvieras un cuerpo físico, escultural de la noche a la mañana. Pero aún si Dios hiciera eso, si tú vuelves a comer y no hacer ejercicio, ese cuerpo lo vuelves a perder, porque tú tienes que mantenerlo. Los mismos milagros que Dios hace en nuestra vida, yo los tengo que mantener con mis acciones. Dios me resuelve lo sentimental, ¿verdad? Tal vez te enamoraste de la persona equivocada, te dañó, te lastimaste, oraste porque esa persona se fue y ya tú te quedas sola y no debiste haberte enamorado de esa persona porque ni cristiano era, y estás sufriendo y te pones a orar, Señor, ayúdame con esos sentimientos que ya no aguanto, y Dios interviene y sana tu corazón y sobrenaturalmente olvidas a esa persona. Pero si otra vez te enamoras del equivocado, vas a vivir lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues controlar nuestros sentimientos. O sea, Dios nos va a ayudar siempre. Va a estar siempre presto a nosotros. Pero si seguimos haciendo las cosas, yo recuerdo aquella ocasión cuando Dios le dice, sana a un hombre, y le viene este hombre y le agradece, dice, pues ya, dice, no peques más, para que no te venga algo peor. O sea, ya te sané, ya hice el milagro, ya recibiste ese milagro, pero ya no peques más, para que no te venga algo peor. Y eso sucede. Dios hace milagros en su pueblo y hace cosas sobrenaturales en nosotros, pero si seguimos pecando, si seguimos fallando, si seguimos sin utilizar las cosas correctamente que Dios nos ha dado, pues hasta otras cosas peores nos van a venir. Dios nos ayuda, por supuesto, todos los días, pero nosotros, la gran parte el gran éxito de nuestra vida, gran parte depende de nosotros, de usar nuestra fuerza, de usar nuestra inteligencia, de controlar nuestros sentimientos, de usar nuestras habilidades, y con todo esto glorificar a Dios, hacer lo correcto, y entonces pues tendremos una vida exitosa. Y finalmente todas estas cosas que nosotros tenemos de parte de Dios, las usaremos solamente en la tierra.
Por eso qué triste, ¿verdad? Que no usaste tu fuerza física para hacer algo mejor, no usaste tus sentimientos, no los dominaste de forma correcta para usarlos mejor y amar a Dios, amar a los demás, mostrar su misericordia. Tuviste habilidades en la tierra y no las usaste para exitosamente. Cuando te mueras, pues eso ya no lo vas a usar, porque allá tendremos otra condición en la eternidad. Estas cosas son para usarlas aquí en la tierra. Entonces dedícate a usar eso que Dios ya te dio, úsalo, usa tu fuerza física para glorificar a Dios, cuídala, cuida tu cuerpo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que alimentarlo bien, es el único cuerpo que tienes, no exageres en los desvelos, aún en la fuerza física. Yo he visto aún videos de cómo gente haciendo ejercicio, queriendo cargar más de lo que pueden, pues se les revientan los músculos. O sea, hemos hecho un uso mal de nuestro cuerpo, ya no lo hagas más, úsalo bien. Tus sentimientos úsalos correctamente, no los uses para odiar, para vengarte, para molestarte, para estar enfadado todo el día, sino úsalo el amor, la misericordia, la compasión. Son sentimientos que nos ayudan a entender más del carácter de Dios y poder vivir esas experiencias. Te he dicho, la experiencia de poder amar al que nos hace daño, de poder interceder por el enemigo, es una experiencia muy especial que Dios nos lleva a experimentar si lo hacemos. Entonces usemos bien nuestros sentimientos, las habilidades, úsalas para glorificar a Dios, para bendecir a los demás. Si tienes el don del servicio, si tienes, pues úsalo para servir a los demás. Si tienes el don de hacer negocios, no te eches todo para ti, úsalo para bendecir a la iglesia, bendecir a los demás, bendecir a otras personas, porque tienes esa habilidad para hacer dinero. Y cualquier otro don, si tienes la música, pues mejóralo, que toca cada vez mejor la guitarra, toca cada vez mejor el bajo. Si cantas, pues esfuérzate para cantar cada día mejor, para que cuando la gente te oiga, glorifique a Dios. Y todas las habilidades que podamos tener, debemos usarlas ahora. Entonces, úsalo, cuídalo. Esmérate, usa tu inteligencia para aprender la palabra de Dios. Toma clases, tienes inteligencia. No, es que ya no aprendo. Claro que sí, pues tienes inteligencia. ¿Cómo puedes aprenderte la vida y obra de tal artista en telenovelas o en las redes sociales si no puedes saber un poco de la vida de Moisés? Pues si lo aprendiste en lo otro, puedes aprender esto. Entonces, usa tu inteligencia correctamente, búscala, desarrollarla. Porque se usa aquí mientras nosotros vivimos. Nosotros estamos, y también estas cosas físicas, pues también nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Mi vida espiritual depende también de estas cosas físicas que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo necesito fuerza para ir a la iglesia. Yo necesito energía para ir a la iglesia, transportarme, ya sea en carro, en camión o caminando. Yo necesito esa fuerza para venir a la iglesia y para servir, para hacer un servicio, para hacer ujier, para estar en seguridad o para predicar. Necesito eso. Necesito inteligencia para aprender la palabra de Dios, para exponerla. Primero, si yo quiero exponer la palabra de Dios, pues lo tengo que aprender en mi mente. Necesito amor para perdonar a los hermanos, para amarlos, para servirles, para mostrar la misericordia de Dios. Necesito, te decía, habilidad para cantar, para tocar la guitarra, para dar una clase. Necesito esa habilidad, fuerza para las luchas espirituales. Aunque yo enfrento enemigos espirituales, pues yo necesito fuerza física. Tú no sé si te has pasado que te pones a orar y empiezas a luchar en contra de estas enemigos espirituales y físicamente sientes un cansancio porque estás usando tu mente, estás usando tu cuerpo para poder enfrentarlos. Necesitas compasión para orar por otros. ¿Cómo vas a orar sin compasión? Yo veo que el Señor Jesús tuvo compasión de Jerusalén, tuvo compasión de aquella mujer que se le había muerto su hijo y era su sostén, y por esa compasión pues realizó un milagro. Por esos sentimientos que tuvo Jesús hacia la gente, pues sobró muchas cosas. Yo necesito usar mis sentimientos. ¿Cómo voy a orar por los demás si no tengo misericordia? Si, Señor, pues está enfermo, pues ya sánalo. No, pues dice, yo tengo que sentir, si está enfermo, Señor, ¿qué pasaría si yo me sintiera igual de enfermo?
¿Cómo me sentiría? ¿Cómo quisiera que oraran por mí? Y empiezas a orar de esa manera, con compasión, necesitas sabiduría para interceder, para hacer una oración correcta por alguien, pues tienes que tener entendimiento, comprensión de los pasajes de la Biblia, qué dice Dios, cuáles son sus promesas. Necesito fuerza, inteligencia, amor para predicar el Evangelio. Donde requerimos de todo esto para poder aún hacer nuestra vida espiritual. Entonces usemos bien eso que Dios nos ha dado. Lo tienes, mientras estés vivo lo tienes. Ya si te mueres, pues el muerto ya no tiene fuerza física. Su inteligencia pues ya está en otros niveles. Sus sentimientos ya están en otra dimensión. Ya no puede amar ni siquiera a sus seres queridos, porque ya pasó a otra dimensión. Pero mientras estamos vivos, usemos las cosas que Dios nos ha dado con sabiduría, utilicémoslas, sí, pidamos ayuda a Dios. A veces quiero amar a alguien y no puedo amarlo. A veces necesito perdonar a alguien y no puedo perdonarlo. Señor, pues ayúdame a perdonar a fulano de tal. A veces quiero prosperar y pues me cuesta, las cosas tan difíciles, la pandemia, todo lo que ha pasado. Señor, échame la mano. Pero ya una vez que tenga el trabajo, pues voy a ser eficiente, voy a usar mi inteligencia, voy a pararme temprano, voy a llegar a hacer todas las cosas que me piden. Voy a esforzarme una vez que Dios me da su ayuda. Señor, ya me sanaste. Fue un desastre con mi comida por mucho tiempo, pero ya me sanaste. Ahora voy a hacer lo correcto, voy a comer sanamente, voy a hacer ejercicio, voy a hacer las cosas para cuidar este cuerpo. Porque ¿qué dice la Escritura? Que mi cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo. Entonces lo tengo que cuidar. Entonces tienes en ti lo necesario para ser exitoso. Dios ya lo puso. Dios ya puso esa fuerza, Dios ya puso esa inteligencia, ese amor, esas habilidades, esos sentimientos ya los puso Dios en ti. Cuando no puedas porque eres débil, cuando el pecado te estorbe, pues pídele ayuda a Dios, por supuesto, pero una vez que recibas ese milagro o esa ayuda pronta de Dios en su gran misericordia, pues persevera en seguir haciendo las cosas correctamente. Depende de ti, o sea, depende de ti usarlo, depende de ti con lo que comes, depende de ti si vienes a la clase o no viniste a la clase, si vienes al curso de escuela de padres o no vienes, depende de ti. Tú decides qué vas a hacer con estas cosas que Dios te dio, pero Dios te pone elementos para ayudarte y te toca a ti tomarlo. Amén. Cierra tus ojos un momento. Y yo quisiera que oremos, que pienses un momento. Dios, desde que naciste, te dio fuerza. ¿Qué has hecho con esa fuerza? ¿Qué estás haciendo ahora con esa fuerza física? Para tus actividades cotidianas, pero también para tu actividad espiritual. Dios te dio inteligencia. ¿Qué has hecho con esa inteligencia? ¿Qué has aprendido? Desde que naciste hasta ahora, ¿qué has aprendido? ¿Qué has estudiado? De las cosas seculares y también de la palabra. ¿Qué has hecho con tu inteligencia? ¿Cómo la has desarrollado? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué conocimiento hay en ti? Tanto de las cosas seculares como de las cosas espirituales. Tú has decidido a qué clases ir, qué clases no ir. Tú decides aún, ahora que hay tanto en internet, ¿qué ves en internet? ¿Prefieres ver memes y chistes? ¿O prefieres ver algo que te trae un conocimiento, tanto para tu carrera, para tu oficio, para tu negocio o para tu vida espiritual? ¿Tienes sentimientos? ¿Qué has hecho con ellos a lo largo de tu vida? ¿Qué has hecho con el amor? ¿Con el mismo enojo? Dios se enojó muchas veces con su pueblo y lo vemos. Pero como dice la Escritura, no mantuvo su enojo para siempre. No se enojó todo el tiempo. Se enojó solo por temporadas. Y por eso la Escritura nos da una medida. No se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no estés todo el tiempo molesto. Porque tienes que aplicar la misericordia, la compasión. Hay padres que están enojados con sus hijos por años. Enojados. No puede ser.
O esposos, y aún viviendo juntos, que están molestos por meses. ¿Qué haces con tus sentimientos? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que odias? ¿Qué has hecho con ellos? Y les quitó decir que no podemos odiar. ¿Qué has hecho con tu compasión? ¿A quién se la das? A ti mismo nada más, si tienes compasión de ti. Pero si no tienes compasión, pues estás usando mal esos sentimientos. ¿Qué has hecho con tus habilidades? ¿Las usas para ti? ¿Para enriquecerte más? ¿Para hacerte más famoso? ¿Para que los demás rindan servicio a ti? ¿O la usas para glorificar a Dios? ¿Las usas para servirle a Él y servir a los demás? Y así te vas a servir a ti mismo. Siempre vas a requerir ayuda de Dios, sí. Por eso todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos que esperar esa ayuda de Dios. En lo que sea, en mi provisión, en mi trabajo, en mi inteligencia, hasta para hacer un examen de TUME, a veces tenemos que orar, Señor, o en ese exégesis tenemos que orar y decir, Señor, échame la mano porque no entiendo nada. Y de repente venía el entendimiento y podías hacer el exégesis. O cualquier otra cosa, Dios te ayuda. Para amar a alguien que debes amar, a tus enemigos, pues necesitas ayuda de parte de Dios. Pero después de ti, una vez que sientes ese amor, depende de ti, de tus actitudes para seguir amando a ese enemigo. Necesitas todo esto en tu vida. Tienes la ayuda de Dios, pero usa las cosas con las que ya naciste. Úsalas correctamente porque son para aquí. Y solamente es para que en lo que vives en esta tierra y te preparas para la vida eterna. Gracias, Señor, por tu pueblo. Lo bendigo. Que esta palabra llegue a su corazón y que desde ahorita vayan a sus casas a estas grandes cosas que tú les has dado, que las cuiden, que cuiden sus cuerpos, que cuiden su inteligencia, que cuiden sus sentimientos, que cuiden sus habilidades, que las desarrollen, que las usen, que las apliquen para glorificarte a ti y servir a los demás y aún servirse a sí mismos. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén.